Bible Verse Daily. Aprende un versículo cada día. Juan 14:6 es el versículo más debatido del Nuevo Testamento, no porque sea oscuro, sino porque es claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas palabras han estado en el centro de todo diálogo interreligioso, de todo debate sobre el exclusivismo cristiano, de toda pregunta sobre qué les ocurre a quienes nunca han escuchado el nombre de Jesús. Pero casi nadie que habla de este versículo conoce el contexto inmediato en que fue pronunciado. Jesús lo dijo en la última cena, horas antes de su arresto, en respuesta a una pregunta de Tomás que rozaba la perplejidad. Y cuando Jesús respondió, hizo algo que todo judío presente en la habitación habría reconocido de inmediato. Comenzó su oración con ego eimi. Yo soy. Esa frase no era neutral para el oyente judío del siglo I. Resonaba directamente con el momento en Éxodo 3:14 de mañana, cuando Dios habló a Moisés desde la zarza ardiente y declaró su nombre. Yo soy el que soy. Cada vez que Jesús usa ego eimi como afirmación absoluta en el Evangelio de Juan, está haciendo una afirmación sobre su propia naturaleza que va mucho más a la del nivel de maestro o profeta. Este versículo no trata principalmente de exclusividad religiosa. Trata de identidad. Y la identidad que se afirma es una que sus discípulos habrían entendido como asombrosa. Juan 14 se desarrolla en el aposento alto la noche antes de la crucifixión. Jesús ya les ha dicho a sus discípulos que uno de ellos lo traicionara, que va a un lugar al que ellos no pueden seguirlo todavía, y que Pedro lo negara 3 veces antes del amanecer. El ambiente es de perplejidad y dolor. Jesús entonces comienza lo que los estudiosos llaman el discurso de despedida, los capítulos 14 al 17, la enseñanza ininterrumpida más extensa de Jesús registrada en algún evangelio. Les dice que va a prepararles un lugar, y que ellos conocen el camino al lugar donde él va. Es Tomás, recordado a menudo solo por su duda tras la resurrección, quien interrumpe en este punto. Señor, no sabemos a dónde vas, dice. ¿Cómo podemos saber el camino? La pregunta es honesta y confundida. Tomás no es obstinado. Está genuinamente perdido. Y Jesús no responde dando instrucciones. Responde señalando hacia sí mismo. Lo que hace tan significativa esta respuesta no es solo lo que Jesús afirma, sino la estructura de la afirmación. No dice que tiene el camino, ni que conoce la verdad, ni que puede dar vida. Dice que es estas cosas. La distinción importa enormemente para comprender el versículo. Esto no es una descripción de lo que Jesús puede hacer. Es una declaración de lo que Jesús es. Los 3 sustantivos griegos en el centro de este versículo tienen un peso específico. Jodo significa camino o senda, pero en el Nuevo Testamento también se usa para la manera de vivir, toda una forma de ser en el mundo. Jesús no señala un camino, afirma ser el camino mismo. Aletheia significa verdad, pero en el uso filosófico y bíblico griego, apunta más a la de la precisión factual hacia la realidad última, hacia lo que es sólido y confiable y no engana. Platón la usaba para describir el reino de las formas ideales. En el Evangelio de Juan, aletheia es lo que el Espíritu Santo guía a los creyentes a conocer en el capítulo 16. Jesús no afirma tener información precisa sobre Dios. Afirma ser la realidad última en forma personal. Zoe es la palabra usada en todo el Evangelio de Juan para la vida divina que pertenece al propio Dios. Juan la distingue de bios, la existencia biológica, reservando Zoe para la vida eterna y cualitativamente diferente que viene de la unión con Dios. En Juan 1:4, la vida está en él. En Juan 10:19, él vino para que tengan esta vida en abundancia. La afirmación del versículo 6 es por tanto triple. Él es el camino que lleva a Dios. Él es la realidad última que revela a Dios, y Él es la vida misma de Dios disponible para los seres humanos. La cláusula final, nadie viene al Padre sino por mí, no es una declaración de política añadida al final. Es la conclusión lógica de las 3 afirmaciones que la preceden. Juan 14:6 ha generado más debate teológico que casi cualquier otro versículo del Nuevo Testamento, precisamente porque las implicaciones de su interpretación son enormes. La lectura exclusivista, sostenida en la mayor parte del protestantismo evangélico, toma el versículo al pie de la letra. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Esto significa que la fe consciente en Jesús es necesaria para la salvación. La lectura inclusivista, asociada con teólogos como C.S. Lewis y Karl Rahner, acepta que Cristo es el único mediador mientras permite que su obra salvadora pueda alcanzar a personas que no lo han nombrado conscientemente.
El concepto de runner de los cristianos anónimos cae en esta categoría. La lectura pluralista, asociada con John Hick y otros, trata el versículo como una expresión de la lealtad de la comunidad cristiana primitiva, más que como una afirmación metafísica universal. La teología católica ha desarrollado una posición intermedia matizada, afirmando a Cristo como el único mediador mientras enseñaba que la gracia de Dios no está limitada por los límites visibles de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, con su Nostra Aetate, abrió un espacio significativo para esto. La teología ortodoxa oriental se centra en la teosis, la unión con Dios a través de Cristo, como el telos de la salvación, mientras también afirma el misterio sobre los límites de esa obra salvadora. Ninguna de estas tradiciones puede eludir el versículo. La pregunta es hasta dónde se extiende su afirmación, y qué nivel de certeza debe tener cualquier tradición sobre los límites de esa afirmación. Sea cual sea la posición que adopte sobre el debate de la exclusividad, hay una capa de aplicación en este versículo que tiende a perderse en la controversia. Observa lo que Jesús dice que es, no lo que simplemente tiene o hace. No dice que tiene instrucciones para mostrarte, ni que tiene verdad para enseñarte, ni que puede hacer arreglos para que recibas vida. Dice que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Esa distinción apunta a una afirmación relacional, no informacional. Caminar el camino es caminar con Él. Conocer la verdad es conocerle a Él. Recibir la vida es estar en Él. El versículo está dirigido a Tomás, que está confundido, afligido y atemorizado por perder a su maestro. Y Jesús le está diciendo, no necesitas un mapa, me necesitas a mí. La aplicación para alguien hoy es esta. La invitación en Juan 14:6 no es principalmente a una teología correcta sobre el mecanismo de la salvación. Es a una relación con una persona que afirma ser el fundamento real de la realidad. El camino real hacia Dios y la vida real que no termina. Puedes debatir la pregunta de la exclusividad como ejercicio filosófico para siempre. La pregunta que el versículo está realmente haciendo es, ¿quieres conocer a esta persona? Porque si él es lo que afirma ser, entonces conocerle no es una opción entre muchas. Es lo único que vale la pena buscar. Juan 14:6 fue pronunciado en medio del dolor y la confusión de la última cena, en respuesta a la perplejidad honesta de Tomás. Jesús respondió no con instrucciones sino con 3 afirmaciones absolutas de identidad, fundamentadas en el yo soy del Éxodo. El versículo es debatido porque las afirmaciones son absolutas, pero el propósito detrás de ellas no es la exclusión. Es la invitación más profunda posible a una relación con quien afirma ser el camino, la realidad y la vida misma. Si este estudio de versículos te ayudó a profundizar, dale me gusta, comenta y suscríbete a Bible Verse Daily para un nuevo estudio cada semana. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno. Nuevos estudios de versículos cada semana.